Buenos días, mi nombre es Germain Neiro y en esta presentación voy a hablarles de la ética deontológica y desafíos críticos en la praxis psicológica. Estoy haciendo la presentación de esta forma porque cualquier programa o micrófono que comprara para grabar desde mi PC no funcionaba. Así que voy a grabar con mi teléfono o no subir ni entregar nada. Así que aquí tienen una imagen de mí, para que vean que lo estoy haciendo yo. Y bueno, podemos empezar. Ahora la introducción. En esta presentación será una exposición que no aborda diagnósticos. Vamos a abordar el suelo moral que debe guiar cada una de nuestras decisiones como profesionales del campo de la psicología. En el aspecto ético, se van a examinar los principios del Código de Ética del psicólogo venezolano, su aplicación ante dilemas contemporáneos, o sea, va a haber ejemplos más adelante resumidos, pero van a servir para guiarlos en lo que quiero decir, y las recomendaciones para una praxis segura, porque dominar estas herramientas sin una brújula ética no nos hace competentes, nos convierte en un peligro latente tanto para nosotros como para el propio paciente. Fortalecer esa brújula es el propósito de esta presentación. También existen diferentes normas generales del código ético, algunas concretamente aplicadas de forma mundial, otras concretamente aplicadas al código de ética venezolano, y en este caso tengo algunos artículos. Son muchos, son prácticamente más de 200, pero elegí aquí algunos de los más conocidos, o bueno, no tan conocidos. Ahora, los principios y normas del psicólogo venezolano, en estos casos son en el artículo 1, se establece el carácter obligatorio del código para todo psicólogo en territorio venezolano. Esto quiere decir que el código de ética es de cumplimiento obligatorio para todo profesional de la psicología en Venezuela. Ningún colegio de psicólogos puede emitir normas que contradigan este mismo código. Luego tenemos el artículo 2, que trata sobre la obligatoriedad de otras disposiciones legales y de la federación. Es decir, el psicólogo está obligado a cumplir estrictamente la ley con la ley del ejercicio de la psicología y con todos los reglamentos acuerdos y resoluciones de la Federación de Psicólogos de Venezuela. En el artículo 5 se establece que, habla de ejercer acerca de la profesión en condiciones morales y materiales que garanticen la calidad científica. Es decir, obliga al psicólogo a ejercer su profesión en condiciones morales y materiales que garanticen la calidad científica de su labor y los fines altamente humanos en la disciplina. O sea, es más que nada un factor humanizante que garantiza cierto grado de humanidad y veracidad científica. Ahora, en el artículo 10 se define la honradez intelectual como un deber ético esencial, pues establece que quien infrinja las disposiciones de este código serán procesados por el reglamento disciplinario y sancionado conforme a la ley del ejercicio de la psicología. Luego, por último, tenemos el artículo 13, que se refiere al deber de realizar con dedicación las labores profesionales, es decir, dicta que los psicólogos deben realizar sus funciones con la mayor dedicación y empeño. Además, tienen el deber de contribuir con su ejemplo y conducta a elevar el nivel ético, científico y cultural de su área profesional. También hay otros artículos que hablan acerca, por ejemplo, la confidencialidad de paciente y psicólogo, nuestra obligación legal a siempre aplicar pruebas adecuadas en lo que respecta al caso que estamos presentando, que estamos tratando, y otros mucho más particulares. Estos abarcan una gran cantidad de campos, aunque por sí mismos no son tan conocidos como los más comunes. Y a partir de aquí vamos a pasar al siguiente tema, que es recomendaciones para una praxis segura. En este caso particular, con una praxis psicológica segura y ética, es fundamental regirse por 5 pilares básicos. Estos pilares son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la integridad. Estos pilares se van a tratar más a fondo más adelante, pero en concreto hay algunos aspectos que tenemos que mencionar, que son, por ejemplo, el consentimiento informado. El consentimiento informado se basa en explicar de forma clara al paciente los objetivos, métodos, riesgos, límites de la terapia y el manejo de sus datos antes de iniciar cualquier intervención. Es algo bastante básico que yo mismo he aplicado cuando estaba en servicio comunitario, que es básicamente dar un grado de conciencia al paciente de lo que se va a aplicar y los límites que se van a cruzar o no se van a cruzar. Básicamente tenemos que tener su consentimiento siempre y cuando el paciente esté totalmente informado de lo que se va a realizar. No podemos mantenerlo ignorante. También está la confidencialidad. Esta es autoexplicativa por sí mismo, pero se basa en proteger toda la información de los pacientes.
Romper este principio únicamente, solo podemos romper este principio si existe un riesgo inminente de daño grave para el paciente o para terceros, siempre actuando bajo los marcos legales de su jurisdicción. Tenemos un ejemplo de esto más adelante, lo vamos a tratar después. También está la competencia y la actualización, que se basa en reconocer nuestros límites y no ofrecer tratamiento para condiciones fuera de nuestra especialidad. Por ejemplo, un psicólogo especializado en adultos puede dar un tratamiento apropiado a pacientes que sean menores de edad y viceversa. También se da para, por ejemplo, psicólogos que estudian en otros campos, como por ejemplo la psicología organizacional, la psicología industrial, la psicología deportiva, etc. También está algo muy importante, que es la derivación oportuna. La derivación oportuna se trata en casos en los que el área bueno, para explicar de forma simple. La derivación se da cuando nuestro paciente, el caso que está teniendo nuestro paciente, va más allá de nuestra jurisdicción o nuestro campo de especialización. Por lo tanto, se le deriva a otro profesional que esté más calificado para tratarlo o para ayudarlo. Esto es algo bastante común, pues la psicología es un campo multifactorial, o como digamos que trabajamos en conjunto con muchos otros campos, que va desde el campo de la psiquiatría, se va desde el campo del campo educativo, etcétera. Ahora, dejando un poquito el tema de la praxis segura, vamos a pasar al siguiente tema, que son los 4 pilares éticos de la psicología. Esto ya los mencioné antes, ahora los voy a tratar con más profundidad. Esto siendo la beneficencia, que se basa en orientar toda intervención a buscar el mayor bien y bienestar para el paciente, siempre priorizando sus necesidades. Luego está la no maleficencia, que se basa en no causar daño, o sea, orientar toda intervención a buscar más bien es un compromiso activo de no causar daño ni exponer al consultante a riesgos innecesarios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces se puede romper sin nosotros darnos cuenta, o sea, hacerle daño al paciente sin que nosotros quererlo. Luego está la autonomía. La autonomía se basa en garantizar que el paciente tenga el derecho y la libertad de tomar decisiones informadas sobre su propio tratamiento. O sea, hay que otorgarle cierto grado de libertad y autonomía en estos pacientes, sin deshumanizarlo, ni tampoco tratarlo puramente como una persona enferma o una persona con un problema. También está... Perdón, me interrumpieron un momento en mi habitación. ¿Dónde me quedé? Creo que era en justicia. Sí, justicia. ¿Qué era la justicia? Sí. Sí, la justicia se basa en tratar a todas las personas con equidad, asegurando que el acceso a la atención psicológica y los beneficios del tratamiento sean imparciales. Es uno bastante simple y también se basa en el reconocimiento de que toda persona, sin importar, por ejemplo, su estatus social, su estatus económico, su situación de calle, su situación, o sea, si tiene hogar o no, y también vislumbra aspectos como, por ejemplo, el origen étnico, la orientación religiosa, la orientación sexual, etcétera. No, todo el mundo, sin importar cualquiera de estos aspectos, tiene derecho a un tratamiento justo e igualitario. Cuando alguno de estos principios colisionan, surge un dilema ético. La solución exige identificar el conflicto, consultar el código de ética y supervisar y documentar. Coño, ¿por qué esto no se quita? Ajá. Bueno, siguiente. Ahora voy a hablarles de algunas áreas específicas, como por ejemplo la telepsicología. En algunos desafíos digitales que hay en la telepsicología, muchos residen en la confidencialidad en la intervención virtual. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuestiones de seguridad. Para ello podemos tratarlo con, por ejemplo, plataformas con cifrado extremo a extremo y entornos privados en ambos lugares. Es decir, una situación que se da mucho en este tipo de consultas, porque yo mismo los he tenido con mi psicóloga, es que muchas veces te desea interrupciones desde alguno de los dos lados de la sesión, o la propia sesión en sí. Estoy ciciando mucho, perdón por eso. No es totalmente privada, pues hay organismos externos, ya sean empresariales o puramente nacionales, que vigilan este tipo de comunicación, y esto puede dañar seriamente la propia seguridad y privacidad del paciente. Luego está el plan de crisis ante fallos de conexión o emergencias. ¿Qué es esto? Un plan de crisis es básicamente un plan B cuando durante una sesión y un paciente se encuentra vulnerable,
se necesita que el paciente tenga algún tipo de amortiguamiento para evitar cualquier tipo de catástrofe. Esto se tiene que llevar a cabo con bastante premura, pues una sesión de telepsicología sin algún tipo de plan de crisis puede llevar a desastre, o incluso a crisis que se podrían haber evitado fácilmente. También hay un dilema real, por ejemplo, un paciente en otro estado que exprese ideación suicida durante la videollamada. El deber de proteger la vida de nosotros los psicólogos prevalece sobre la confidencialidad, por lo tanto se gestiona según lo pactado en el contrato terapéutico. Ahora, en lo que respecta al área escolar. En el área escolar tenemos un caso más particular. Aquí nos basamos en el interés superior del menor versus la confidencialidad. Por ejemplo, un estudiante de 12 años revela acoso escolar y pide secreto absoluto. La norma y el código de ética nos obligan a actuar por el interés superior del niño, es decir, su bienestar, su propia integridad. Eso es lo principal. Ahora, una recomendación ética en este caso es no prometer jamás confidencialidad total, pues son cosas que no podemos prometer porque por lo general no tenemos ni idea de qué tipo de situación está enfrentando un paciente, mucho más si es una figura vulnerable como lo es un menor. Por esos casos, para no dañar nuestro tratado psicológico o el tratado dual que un paciente tiene con su psicólogo, es mejor no hacer este tipo de promesas. Para aclarar desde el inicio, lo mejor es aclarar desde el inicio los límites del secreto profesional y trabajar con el menor para comunicar la situación a sus padres, así devolviéndole el control tanto al menor como a sus padres, claro, siempre y cuando estos sean figuras responsables. Ahora tenemos el área organizacional. En particular, esto suele ser una cuestión de doble lealtad. ¿A quién le debe lealtad un psicólogo? ¿Al empleado o a la empresa? Pues simple, el psicólogo organizacional es leal al proceso ético, no a quien le paga. Los datos individuales son confidenciales, no se pueden entregar resultados agregados a la empresa. Hay un dilema, por ejemplo, cuando un gerente solicita los resultados específicos de un candidato no admitido. La respuesta deontológica a esta situación sería negarse si no hay un consentimiento explícito por escrito del evaluado. El informe psicológico no es un arma de selección arbitraria y no debería ser tratada como tal. Este tipo de situaciones son mucho más comunes de lo que parece, pues cosas como los exámenes clínicos o diagnósticos psicológicos son instrumentalizados tanto en contra de los empleados como contra otras figuras de poder en el ámbito empresarial. Principalmente empresarial, pero también se da a otras escalas más pequeñas, como para extorsiones y etcétera. Sobre todo si son casos fraudulentos. Luego tenemos el área forense. En esta tenemos algunos aspectos particulares. Por ejemplo, la imparcialidad pericial, o sea, nuestro deber con la verdad. En el contexto forense no hay pacientes, hay peritados. ¿Qué quiero decir con esto? Un peritado, a diferencia de un paciente, es una persona que está siendo evaluada, observada, examinada. Y muchas veces se dan casos de peritados que son, por ejemplo, sospechosos de un asesinato, de un robo o algún tipo de crimen. Para esto se aplican muchos psicólogos forenses que son los encargados de examinar la situación psíquica del peritado y evaluarlo para la posterior investigación forense. También se prohíbe absolutamente actuar como terapeuta y peritado del mismo caso, o sea, no podemos tratar a un paciente como un peritado ni viceversa, pues ambos tratamientos requieren enfoques diferentes y pueden dañar la investigación forense a largo y corto plazo. La lealtad, o sea, nuestra lealtad como psicólogos, es con el tribunal y la objetividad científica. Y la pericia debe ser tan sólida que resista el contrainterrogatorio sin que la credibilidad profesional se tambalee. Ahora, sigamos. Ahora voy a hablarles un poco sobre la casuística. Este concepto es algo nuevo para mí. Bueno, al menos no sabía que se llamaba así. Y vamos a hablar en este caso de un caso particular. Pero primero, ¿qué es la casuística? La casuística en ética psicológica es un método de resolución de dilemas morales que aborda los problemas caso por caso, evaluando la singularidad del sujeto y las circunstancias prácticas por encima de la aplicación estricta y abstracta de las leyes generales. Es un método fundamental que se aplica en varios campos de razonamiento ético principalmente la práctica clínica y la investigación, si no me equivoco, ya que permite a los profesionales ponderar principios como la beneficencia, no maleficencia, la justicia y la autonomía, los que ya mencioné antes. Frente a situaciones donde los códigos deontológicos pueden entrar en conflicto, en lugar de deducir mecánicamente una respuesta, el analista compara el dilema actual con casos paradigmáticos, creo que se dice de esa forma, ya resueltos.
En este caso en particular se basa en algunas variables. Por ejemplo, en este caso tenemos una mujer de 46 años, viuda, emigrante de zona rural andina de la ciudad. Debería ver sombras, tiene llanto fácil, insomnio y siente que alguien la toca por las noches, derivada por médico general con sospecha esquizofrénica. Aquí algunas leyes del Código de Ética y también del tratamiento psicológico cohíben de simplemente aplicar las normas o señales más obvias de este paciente para dar un diagnóstico, sino que en este caso, debido a la causística, tenemos que tratar diferentes variables clave. Variables como el factor cultural, porque, por ejemplo, en su comunidad de origen, las experiencias sensoriales inusuales tras la muerte de un ser querido se interpretan como visitas del difunto, o sea, un duelo cultural normado. En el ámbito del contexto social, la paciente vive sola en un barrio marginal, sin empleo formal y con red social, fragmentada tras la migración forzada. Hay un estresor psicosocial crónico, o sea, la pobreza y la inseguridad. Todos sufrimos un poquito de eso aquí. Luego tenemos la edad, o sea, en este caso, no hay un deterioro cognitivo. El cuadro se instala a las 2 semanas del fallecimiento no, o sea, el cuadro de síntomas, sintomático, por así decirlo. En el estado civil tenemos la viudez reciente, o sea, hace un mes que falleció el marido. El esposo falleció en un accidente. El tocarla ocurre exactamente a la hora de dormir en la cama que compartían. Básicamente podemos establecer una asociación entre la muerte del marido y este sentimiento y esta sensación paranormal de estar siendo tocada cuando simplemente observando estas variables. Y es una aplicación ligeramente casual y sutil de cómo se aplica la casuística. Normalmente es algo bastante más complejo, pero por lo general son muchas variables las que se observan en determinados casos y que es algo que vamos a aplicar casi inconscientemente, sobre todo en pacientes, sobre todo en la psicología, porque la casuística aplica a muchos otros campos, como ya mencioné. Ahora unas reflexiones simples que tengo aquí. Por ejemplo, las que escribí es: la praxis psicológica éticamente responsable no se limita a conocer el código, sino a aplicarlo con lucidez ante dilemas reales, proteger la confidencialidad en entornos digitales, resolver la doble lealtad organizacional, sostener la imparcialidad forense y evaluar o diagnosticar sin desatender la cultura, el contexto social, la edad y el estado civil del consultante. La técnica, sin este anclaje deontológico, es un riesgo. Con él se convierte en un acto de respeto profundo por la dignidad humana. Aquí tengo las referencias bibliográficas básicamente de donde saqué la información. El código de ética aquí mismo lo tengo abierto. Es muy largo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y no, simplemente gracias.